Hola, hola. ¿Me escuchan por ahí? Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, Tomás, ¿escuchas? Hola Hans, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan todos? Hola, Hola, Miguel. ¿qué tal? Hans, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. ¿Ven mi presentación también? Sí, lo veo. Ya, perfecto. Esperamos un minuto. Se Ya, conecte sí, no te preocupes, y no te arrancamos. preocupes. No te Un minuto preocupes. más. Hola chicos, a los que se van sumando, a Roger, a Ingrid. A César. Bueno chicos, vamos comenzando. En todo caso, mientras se van sumando los demás participantes, quiero agradecerles a todos por su presencia. Mi nombre es Miguel Lora y ya, sí ven toda la presentación, sí se ve la presentación, ¿no? Sí, compromisos y responsabilidad. Sí, ve. Ok, gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a tocar es compromisos y responsabilidad. Para los que se incorporan por primera vez, les cuento, mi nombre es Miguel Lora y como parte de mi proceso de formación como Agile Coach, en un programa que estoy siguiendo de certificación, vengo dando estos webinars semanalmente donde voy presentando los temas que voy desarrollando clase a clase, ¿no? Esta semana nos toca conversar sobre compromiso y responsabilidad y para esto, eh, bueno, vamos a arrancarlo. Por si acaso, quiero recordarles que todas mis presentaciones ya las estoy subiendo a YouTube. Así que si quieren entrar para repasar algún término, algún concepto, los que no han podido estar en las anteriores, quieren sumarse y quieren repasarlas, pueden entrar a YouTube y pueden escribir, bueno, me pueden buscar ahí por nombre, ¿no? Y creo que para que me encuentren tienen que poner Miguel, mi nombre que es Miguel Lora Burredonero, que lo estoy poniendo acá en el chat, y con eso pueden encontrar ahí todos los videos. Así que con eso comenzamos. Muchas gracias por formar parte de este aprendizaje que estoy desarrollando en cada uno de los webinars. Ok, vamos a hacer un repaso muy breve de la sesión anterior. En la semana pasada hablamos de transparencia y quiebre, ¿no? Y básicamente definimos la transparencia como un estado, eh, digamos, donde funcionamos como piloto automático. Y en la reflexión que hacía, que compartía con todos, buena parte de las cosas que hacemos en nuestra vida y en nuestro día a día se ejecutan o las ejecutamos en piloto automático, digamos, sin cuestionarlas, sin observarlas al detalle, ¿no? Y solo nos concentramos en ciertas cosas, ¿no? Y por otro lado tenemos, entonces podríamos decir que la transparencia es un estado de no conciencia, ¿no? Cuando hacemos las cosas en automático,
Y el quiebre, más bien, es un estado donde tomamos conciencia. O sea, una frase que podría describir el estado cuando tomamos conciencia es cuando yo hago algo de forma, digamos, no consciente o en transparencia continuamente, y de pronto, ¿no? Hago una expresión de este tipo y reflexiono, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en mi entorno y pienso y ahí tomo una decisión de cómo quiero continuar. Esta cuestión de transparencia y quiebre, ¿sí? ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Alguna pregunta? Me avisan, por favor. También la semana pasada hablamos sobre las conversaciones significativas y las conversaciones nocivas, ¿ya? Y definimos las conversaciones significativas como las conversaciones, como conversaciones que ayudan al logro de los objetivos, digamos, y ayudan a formar equipos autoorganizados, ¿no? Y entre las conversaciones significativas definimos las conversaciones del tipo estratégicas para la acción, de innovación, adaptación y aprendizaje. Y en lo que respecta a conversaciones nocivas, hablamos de que estas eran conversaciones que no ayudaban al logro de objetivos, más bien iban en contra o en todo caso no generaban nada, digamos, de valor, ¿no? Para la consecución de objetivos. Y entonces veíamos las conversaciones del tipo pesimistas, críticas, quejas, trianguladas y de buenos deseos. Ok. A ver. Listo. Un ratito voy a ir tomando parte de la asistencia. Ya. Bueno, el siguiente punto, ahora sí ya vamos a entrar al detalle de este webinar. Vamos a introducirnos en los términos de compromisos y responsabilidad en base a un ejercicio, y acá les pido por favor a todos que puedan participar. ¿Ok? Voy a contarles un caso, una historia, una situación de trabajo, y luego sobre eso les pido por favor que hagamos el debate, ¿no? Bueno, en este ejemplo se trata de un compromiso que Juan tenía con Pedro, ¿no? Trata de que se juntan hoy martes, ¿no? Juan y Pedro se reúnen para trabajar y analizar un requerimiento. Entonces identifican, ¿no? Las siguientes actividades se realizan como parte del trabajo próximo. Entre ellas están identificar los productos estratégicos, definir el plan del cliente, ¿no? Definir el perfil del cliente para estos productos y plantear acciones concretas para incrementar sus ventas, ¿no? Entonces, un ratito, voy a silenciar ahí los micrófonos para que no se acoplen algún sonido de ambiente, ¿ok? Y, bueno, definen estas tres actividades y Juan se compromete de forma voluntaria, vale la pena aclararlo, ¿no? Se compromete a hacer la actividad inicial, que es la de identificar los productos estratégicos y de tenerla lista para el día jueves. Entonces se acuerdan reunirse el jueves, Juan y Pedro, para ver los resultados y continuar con las siguientes actividades. Llega el jueves y se reúnen, ¿no? Pero Juan no lleva su actividad completada. Es más, ni siquiera la había iniciado. Inclusive culpa del incumplimiento a que hubieron muchos incidentes en la operación, en sus actividades del día a día, que no lo dejaron realizar su actividad comprometida, ¿no? Entonces, esta es la situación que se presenta, y quería pedirles a ustedes que puedan compartir qué les pareció, cómo les pareció que se comportó Juan. Pueden participar por chat o pueden abrir su micrófono para dar su opinión y compartirla con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que se comportó Juan, digamos, en esta situación? Les recuerdo, ¿no? Se reunieron Juan y Pedro, estaban trabajando en un requerimiento, definieron 3 actividades. Juan se comprometió de forma voluntaria a ejecutar una de esas actividades, la primera, y era hoy día martes, quedaron para reunirse el jueves. Se reunieron el jueves y Juan llegó y no había ni terminado ni iniciado siquiera la actividad, y inclusive culpó de que había tenido muchos incidentes
que atender en la operación de su día a día y que eso lo había imposibilitado. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que se comportó Juan? ¿Alguien que quiera comentar? Pueden escribirlo, aunque sea, pueden escribirlo si quieren por WhatsApp, si no por WhatsApp, sino por el chat de acá, sino para compartirlo. Miguel. ¿Sí? Bueno, yo opinaba, no me había dado cuenta que mi micrófono estaba desactivado. No importa, no te preocupes. Sí, decía que Juan, por lo menos, creo yo, debió avisar con un cierto tiempo antes de que se dé la reunión, ¿no? Para no reunirse con nada, ¿no? Ajá, o sea, lo que dices es que en todo caso no, o sea, debió avisar que no iba a llegar a cumplir el compromiso, dices, con una anticipación, ¿es así? Claro, o sea, es decir, si es realmente indiscutible el tema de que tuvo que postergar, bueno, no hemos hecho una escala de prioridades de ambos o del proyecto respecto a otros proyectos, pero en todo caso, si hablamos de una prioridad relativamente alta, creo que Juan debería haber avisado a Pedro sobre la no conclusión de su objetivo para esa fecha y no reunirse con las manos vacías. Ajá. Sí. ¿No? Eso es lo que yo, bueno, puedo opinar, ¿no? Y sí, por ahí también comentaba Ingrid que sí es responsable. Y seguro que, ¿cuántas de estas situaciones nos pasan en el día a día a, a todos? O que nos ha tocado pasar. A ver, ¿quiénes? Levanten la mano levanten la mano, digan, levanten la mano, no sé, escriban algo por el chat, los que crean verdaderamente que esto es algo que, este tipo de situaciones suceden, ¿no? En las empresas, en las organizaciones, en el día a día, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no sé, en la última semana nos habremos enfrentado a algunas situaciones de ese tipo, ¿no? Y inclusive yo mismo voy a hacer un mea culpa, o sea, a mí también me pasa, por supuesto, que animosamente me he querido comprometer a cosas y después, y muchas veces no las he cumplido y creo que no, inclusive ni siquiera he sido, no he tenido la oportunidad inclusive de advertirlo, ¿no? Pero cuán valioso es sí hacerlo, ¿no? Como comenta, cuán valioso sí es hacerlo cuando a veces suceden estas situaciones que a veces pueden sucedernos, ¿no? ¿Alguien más que quiera darnos un comentario? ¿Qué les parece? Bueno, justo Hans comentaba, ¿no? ¿Cómo hubiera sido un comportamiento más razonable, ¿no? Un comportamiento más razonable hubiera sido que efectivamente Juan advirtiera con anticipación a Pedro de que no iba a poder cumplir con esa actividad, ¿no? ¿Algún otro comentario, chicos? Yo pienso que se asume mucho de que cuando uno está callado, las cosas están yendo bien. Ajá. Y no necesariamente es así. Por eso es que creo importante avisar con tiempo de que algo salió mal, no pudo acabar, no va a llegar al hito de control designado. Por eso es que mi opinión se mantiene, ¿no? Qué buen ejemplo, en verdad, el que da Hans, porque si lo extrapolo un poco a las prácticas ágiles, en las prácticas ágiles justamente promueven espacios de los miembros de un equipo para que justamente se identifiquen oportunamente problemas, riesgos, ¿no? Y podamos hacer un tracking y una sincronización. Y en las prácticas ágiles se promueven estos espacios de sincronización diario que en principio no duran más de 15 minutos, donde ahí el equipo se sincroniza, se dice un poco la verdad de cómo se encuentra trabajando, de cómo van sus objetivos, de cómo van sus actividades, ¿no? Y en otras prácticas sucede que efectivamente no hay un tracking o una coordinación o
cómo vamos, ¿no? Un estado del avance que que justamente, por lo que nos comentas, podría ser útil, ¿no? La verdad que no lo había llevado en ese aspecto, pero me parece que calza perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte o comentario, chicos? Ok. Pasamos entonces un poco a describir, vamos a seguir hablando sobre este mismo ejercicio, ¿ya? Pero vamos a empezar a definir un poco lo que son los compromisos y lo que son las responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que se dice es que, o la definición que le quiero comentar es que los compromisos aparecen o sea, surgen de situaciones donde se hace un pedido, alguien hace un pedido y otra persona lo acepta, o cuando alguien ofrece algo y la otra persona lo acepta, ¿no? ¿Cómo funciona justamente? Alguien primero tiene que aceptar, ¿no? Alguien tiene que aceptar ya sea el pedido, ¿no? O el que hace, o cuando alguien te hace una oferta, tú tienes que aceptar esa oferta, ¿no? Entonces, hay alguien hay alguien que se compromete, digamos, ¿no? Hay alguien que se compromete a cumplir, digamos, un pedido o que se compromete a hacer a ejecutar una oferta que ha hecho, ¿no? Y hay alguien que lo recibe, hay alguien que recibe ese pedido, que recibe esa oferta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la situación de cuando es un pedido, es, por ejemplo, yo pido y tú aceptas, ¿no? Entonces yo tengo, eh, tú tienes un compromiso conmigo, ¿no? Pero cuando es una situación de oferta, yo ofrezco y tú aceptas, entonces mi compromiso es contigo, ¿no? Entonces esas son, digamos, que las dos relaciones de compromisos, tanto en pedidos como en ofertas. Entonces, lo que decíamos es que el compromiso recién nace cuando se acepta, ¿no? Cuando yo acepto una oferta o eh, cuando yo acepto una oferta o cuando tú aceptas un pedido mío. Ahí arranca todo, ¿no? Sin embargo, es importante, antes de aceptar un compromiso, es importante indagar sobre las expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos suelen asumir cuando aceptan un compromiso ciertas cosas, ¿no? En la comunicación se asume mucho, ya lo hemos escuchado en la sesión de oír versus escuchar, ¿no? Y que nosotros interpretamos, cuando escuchamos, oímos y aparte interpretamos, ¿no? Entonces es importante entender las expectativas del compromiso que nosotros estamos adquiriendo, ¿no? ¿No? Porque si no pueden generar estos malos entendidos. Entonces, vamos a hablar de algunas opciones que hay para, para con un compromiso, ¿no? Cuando yo recibo un compromiso, cuando yo estoy, digamos, estoy a punto de aceptar un compromiso, hay opciones, ¿no? Que es, por ejemplo, negociar, que es cuando yo no, cuando negociar las expectativas, ¿no? Cuando yo no, o sea, no puedo cumplir del todo, ¿no? O quiero hacer algunos cambios, quiero sugerir algunos cambios en el compromiso antes de aceptarlo. O también la otra opción que puede suceder es posponer el compromiso, ¿no? Plantear, que significa plantear otra fecha para ejecutarlo, ¿no? Por ejemplo. La otra opción que es lo que comentamos que normalmente sucede es que es rechazar, es una opción que poco lo usamos, pero pero que justamente nos lleva muchas veces a la frustración, que es el rechazo, ¿no? De un pedido, ¿no? El rechazar un compromiso. ¿Qué es lo qué es lo que sucede? ¿Qué es lo difícil, ¿no? De rechazar, ¿no? Bueno, es la relación que tengo con la otra persona, seguro, ¿no? Seguro que eso influye bastante, la relación que puedo tener de jerarquía o qué tanto yo estoy adaptado qué tanto yo estoy adaptado o preparado para decir no, porque muchas veces
nos cuesta decir no, ¿no? Así que el rechazo de un compromiso es una opción que hay que considerarla válida, ¿no? Lo complicado es cuando tenemos una persona que nos está imponiendo, digamos, cuando esas son las situaciones complicadas o extremas, ¿no? Cuando hay alguien que nos está imponiendo ese compromiso, ¿no? Cuando me obligan a aceptarlo, o cuando yo no considero ninguna opción de negociación. Bueno, lo otro ya es cuando yo incumplo el compromiso, ¿no? Cuando yo incumplo el compromiso, o sea, hay una forma en todo caso efectiva de cuando ha sucedido este incumplimiento o cuando está por suceder ese incumplimiento del compromiso, es seguir este patrón, ¿no? De reconocer primero que no le he cumplido, pedir disculpas, ¿no? Hacer una oferta para resarcir, digamos, este incumplimiento y, como comentaba Hans en el ejemplo anterior, hacerlo de forma anticipada, ¿no? Entonces, ese, digamos, hubiera sido una forma más efectiva de hacer con anticipación, ¿no? Avisar, ¿no? Notificar que iba a incumplir ese compromiso, ¿no? Y inclusive hacer una oferta alrededor de eso. ¿Ok? ¿Preguntas por acá? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, sigamos porque hay varios puntos por tocar, pero sí vamos haciendo el enlace con el ejercicio con el ejemplo que comentamos al inicio, ¿no? El caso de Juan con Pedro, ¿no? Y ya por lo menos tenemos una fórmula, como también le comentaba Hans, de cómo responder de forma efectiva, digamos, ante un incumplimiento que se pueden presentar situaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de responsabilidad, ¿no? Y para hablar de responsabilidad vamos a comentar algunos conceptos como qué son las variables exógenas, qué son las variables externas, son circunstancias que están fuera de mi control, ¿no? Por ejemplo, y aquí vamos a hablar de la postura de la víctima, ¿no? Bueno, básicamente, por ejemplo, ¿no? Si se explica un incumplimiento de un compromiso, o lo que se puede decir es que si se explica el incumplimiento de un compromiso con una justificación exógena, o sea, con una justificación de un hecho externo, entonces lo que se dice es que estoy evadiendo la responsabilidad y estoy tomando una postura de víctima. Y aquí voy a dar el ejemplo que vimos ahorita de Juan con Pedro, ¿no? ¿Cómo fue la situación de Juan con Pedro? Juan dijo, Juan se había comprometido con Pedro a hacer una actividad, el martes se comprometió Juan con Pedro a hacer una actividad que le iba a entregar el jueves. Llegó el jueves y Juan no había hecho ninguna actividad e inclusive dijo de que todo había sido culpa de que había tenido incidentes críticos que atender de la operación de su día a día. Entonces, acá, ¿qué pasó? Juan tomó una postura de víctima, ¿no? Y no asumió la responsabilidad de su situación, digamos, ¿no? de lo que sucedió, sino le echó la culpa a los incidentes que se presentaron de su incumplimiento. ¿Ok? ¿Se entiende alguna pregunta en este punto, chicos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Puede comentar también por chat. ¿Ok? Vamos avanzando, ¿no? Entonces, la postura de víctima, bueno, en la postura de víctima no hay sujeto responsable, ¿no? Comentábamos. Y en las variables endógenas o internas, ¿qué es lo que podemos decir? ¿No? Ahí la pregunta es, ¿cómo dejar de serme yo la víctima? ¿No? En las variables endógenas hablamos entonces de que hay acciones que yo puedo hacer para responder a las circunstancias, o sea, por ejemplo, ¿no? Y vamos a este caso de Juan con Pedro. Juan
¿cómo creemos que podría haber sido una explicación más sincera de Juan con Pedro, una en la que él verdaderamente asumía la responsabilidad? ¿Quién se anima a compartirnos cómo cambiaría, digamos, esa reunión del jueves, digamos, que tuvo Juan con Pedro, donde le dijo que no había podido hacer nada y que había tenido muchos incidentes que resolver en la operación y que no había podido hacer nada? Eso fue una postura de víctima. ¿Cómo lo podríamos cambiar a una postura a una postura más interna, más de hacerse responsable de lo que sucedió? ¿Quién se anima a participar? A ver. Acá leo a Javier, a ver, diciendo que asumía su responsabilidad, ¿no? No obstante los impedimentos que tuvo, ¿no? O sea, no es que esté totalmente, claro, no es que sea inválido los impedimentos que tuvo, sino que partir uno de que fue responsable, digamos, de que yo, o sea, no lo hice y me disculpo, ¿no? O sea, yo era responsable de hacer esa tarea y debía comentar en todo caso con anticipación. Eso es lo que nos querías decir, Javier. ¿He parafraseado bien? Miguel. Sí, Hans, ¿tú querías comentar? Sí, yo no le encuentro, o sea, bajo la premisa de que no ha hecho absolutamente nada y no ha revisado absolutamente nada, no le encuentro forma de ser o dar alguna pizca de responsabilidad, más que solo disculpa, ¿no? Solo disculparse y proponer una nueva fecha, pero más allá de eso, bajo la premisa de que no hizo nada, no veo cómo ayudarlo a Juan. O en todo caso, podría ser lo que tú decías de hacerlo con anticipación, o sea, no esperar el jueves, ¿no? Si ya estaba... No, claro. Claro, ¿no? Me pongo en el caso en que ya llegó el jueves, ¿no? Claro. Ahí, claro, ahí ese es digamos que en verdad es la peor de las situaciones, ¿no? Cuando ya pasó, no avisó, no alertó, ¿no? Claro, porque si ya llegó el jueves y de repente vio algo, no hizo un pequeño scope, algún resumen, quizá tenía preguntas, quizá tenía dudas, quizás si no revisaba más el tema no iba a encontrar más consultas, entonces ahí ya mostraba un poco de responsabilidad, pero si fue cero el avance o cero la revisión, ahí sí no se puede hacer mucho, ¿no? Más que reconocer, como dicen, ¿no? Reconocer sí, pues. Que me equivoqué, ¿no? Que en todo caso tuve la oportunidad y no avisé con anticipación de que iba a fallar, ¿no? Y seguro que ser lo más transparente posible, pero no echarle la culpa de ninguna forma a que tuvo cosas que hacer, ¿no? Porque todos podemos tener cosas que hacer, ¿no? Y por eso es importante también tratar de honrar siempre nuestros compromisos, ¿no? Los compromisos que asumimos, porque sin lugar a dudas, está en juego nuestra marca, ¿no? La marca que somos cada uno, ¿no? Como ser humano. Pero sí sé que se presta esto por la discusión, ¿no? Acá les quería mostrar este cuadrito donde quería comentarles un poco cómo son cuidado, un ratito, ya. Los roles, ¿no? De la víctima y versus el responsable, ¿no? Entonces hay un modelo, ¿no? Hay un modelo hay un modelo que explica un poco algunos comportamientos de la víctima, digamos, frente a una responsabilidad, ¿no? O cómo se victimiza a alguien frente a un compromiso no cumplido, ¿no? Y, por ejemplo, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Cuando uno se hace la víctima, por ejemplo, cuando uno se vuelve víctima, puede ser que ignore o que niegue algo, ¿no? O que diga, no es mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma, todos estos son ejemplos de victimizarse y de evadir la responsabilidad, ¿no? Apuntar con el dedo, ¿no? Por ejemplo, cuando apunto con el dedo, o sea, estoy señalando que otro es el responsable, ¿no? O, por ejemplo,
eh, la confusión, ¿no? Cuando me hago el que no entendí las cosas, ¿no? O por ejemplo, cuando, bueno, cuando esta opción de cúbrete el trasero, que suena medio graciosa, se refiere a cuando muchas veces nos tratamos de cubrir situaciones y empezamos a generar evidencias y evidencias y evidencias de correos, de actas de reunión, ¿no? Como para cubrirnos, ¿no? Cosa que a veces eso se puede usar, puede ser mal usado y ayudarnos para quedar siempre como la víctima, ¿no? O la otra clásica opción es, es la de esperemos y veamos, ¿no? O sea, cuando viene un problema y hay que asumir un compromiso, eh, otro rol de víctima, digamos, otra de las dimensiones de ser la víctima es cuando decimos esperemos y veamos, ¿no? Y eso prácticamente eso nos lleva a la inacción, ¿no? Una, una técnica más, digamos, relacionada a hacerse responsable de los compromisos, de las situaciones, es cuando nosotros reconocemos primero, ¿no? Reconocemos la responsabilidad que hemos asumido, reconocemos el compromiso, nos comprometemos con esa actividad, ¿no? Cuando nos adueñamos, ¿no? Cuando se vuelve parte de nosotros, llegar a la solución, al objetivo que nos hemos comprometido en el compromiso, cuando lo resolvemos, ¿no? Cuando lo resolvemos con anticipación y cuando ejecutamos, ¿no? Cuando lo hacemos y buscamos llegar a esa solución. Preguntas por acá, chicos. ¿Vemos algún ejemplo? ¿Alguien quiera compartir algún ejemplo o comentar algo en relación con el ejercicio que hemos visto o comentar algo respecto de su día a día, de la vida? Estos son problemas, o sea, yo le digo que yo mismo preparando estos materiales preparándome para esta clase en estos días, he pasado por situaciones en las que yo mismo me he puesto en el rol de la víctima y de forma totalmente, casi sin pensarlo, casi sin meditarlo. En muchas situaciones respondemos, eh, digamos, victimizándonos, ¿no? Y eso es algo que nos sucede muchas veces, como decía, casi sin pensarlo, y eso se vuelven como transparencias, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo, inclusive, en este fin de semana, eh, yo todos los domingos juego fútbol con mis compañeros del colegio, jugamos en un campeonato, y justo este domingo tocaba partido, y yo había, eh, y bueno, empiezan a escribir preguntando quiénes iban a ir, y yo dije que yo no podía ir porque me había ido de paseo de fin de semana a la playa. Entonces, ahí yo, digamos, un compromiso digamos, de jugar no lo estaba cumpliendo, ¿no? Un compromiso de ir a los partidos y estar con el equipo no lo estaba cumpliendo, y me tocó, y me hice la víctima diciendo que no iba porque tenía un paseo familiar, ¿no? Pero el paseo familiar no era el culpable lugar a dudas, de esta situación de no ir, digamos, o de no cumplir con el compromiso con mi equipo, ¿no? Entonces acá llegamos al punto en el que hablamos de nuestras elecciones, ¿no? Y ese es justo el ejemplo que quería darles, ¿no? Yo no, o sea, y acá se plantea un modelo, o sea, el modelo normalmente alineado a la justificación es tengo que, no puedo hacer tal cosa, ¿no? Porque tengo que hacer tal otra, ¿no? Como yo, por ejemplo, en el caso que les acabo de dar ahorita, como tengo este paseo, como tuve este paseo el fin de semana, por lo tanto no he podido ir a, no he podido ir a jugar al campeonato, al partido que tenía el día domingo, por ejemplo, ¿no?
ese es el modelo de estímulo-reacción. El estímulo es este espacio que yo decidí, que yo tomé esta decisión de irme al paseo familiar, y digo que por eso es que no pude ir a jugar, ¿no? O no pude cumplir con el compromiso. Entonces, ahí vienen los tengo que, ¿no? Debo, ¿no? No pude terminar, lo que decía Juan a Pedro, no pude terminar el trabajo porque no pude hacer el trabajo porque tuve que tener incidentes, ¿no? Entonces, tuve que tener incidentes, digamos, es como que el estímulo, y la reacción sería, por eso no pude hacer el trabajo. Entonces, ese es un camino, el camino, digamos, alineado a victimizarse, ¿no? A disfrazar, digamos, la falta de responsabilidad, digamos, ante el compromiso, ¿no? Y otro modelo, digamos, más racional, más consciente, es en el que tenemos una información, ¿no? Los estímulos externos los convertimos solamente en información, pero no es el punto de decisión. Yo, más bien, tomo conciencia y hago una elección, ¿no? Y por lo tanto desarrollo un comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Este modelo nos invita a decir, por ejemplo, en este caso que yo tuve del fin de semana, mi respuesta más, digamos, razonable hubiera sido decir, yo no, disculpen chicos, no voy a ir a jugar este fin de semana porque yo he elegido, ¿no? Porque yo he elegido ir y pasar un fin de semana, por ejemplo, con mi familia, ¿no? O en el caso de la relación, ¿cómo hubiera sido, cómo creemos que hubiera sido en el caso de Juan y Pedro? Juan le hubiera dicho a Pedro, ¿no? Para utilizar este modelo de razonamiento, ¿no? Yo no he podido, bueno, si lo hubiera hecho con anticipación, ¿no? Hubiera dicho, yo no voy a poder cumplir porque estoy eligiendo atender temas muy urgentes de la operación, incidentes, y por eso es que no voy a poder cumplir. Eso hubiera sido una respuesta o asumir una responsabilidad con el compromiso, ¿no? ¿Preguntas por aquí, chicos? Estamos llegando al final. ¿Nos queda alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta alrededor de estos temas de compromiso y responsabilidad? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia complementaria o hacer alguna pregunta? No. Ok. En todo caso, los invito a que me digan qué tal les pareció este webinar, por el chat, que me puedan poner qué tal les pareció, cómo le gustó más o menos, no tan bueno. Y con eso vamos cerrando. Cualquier feedback que me puedan dar también sobre este taller, sobre los webinars que venimos desarrollando, les agradeceré. ¿Ok? Acá no hay para poner carita triste, carita feliz. Así que sí estaba viendo que no hay eso, ¿no? Pero bueno, ya chicos, cualquier comentario que quieran escribir, que quieran ponerme, si no, igual lo pueden hacer después del webinar, con todo gusto, para seguir mejorando y seguir por estos webinars y estos espacios. ¿Ok? Les agradezco a todos. Muy bueno el modelo. ¿Perdón? Muy bueno el modelo, Miguel. Gracias, Hans. Ahí les paso después bueno, esto lo voy a subir a YouTube, así que ahí lo van a poder ver. Ahí también van a poder ver y repasar. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Miguel. Gracias. Gracias. Chao, chicos.